Vamos a buscar en el libro de los Hechos, después de haber hecho pausa por 3 semanas del libro de los Hechos. Ahora lo retomamos, iniciamos un nuevo año y vamos a iniciar retomando el libro de los Hechos. Y vamos a meditar de los versículos 18 hasta el versículo 28 del libro de los Hechos, para luego, el siguiente domingo, si el Señor lo permite, vamos a continuar con el capítulo 19. Pero la intención en esta tarde para mí es terminar el capítulo 18 y luego también los viernes, para aquellos que nos acompañan los viernes, también vamos a iniciar el capítulo 6 de Primera de Timoteo. ¿Qué hemos de hacer nosotros como empleados? Y todo lo que tiene que ver en relación con aquellos que nos emplean o a quienes empleamos también. Así que Hechos capítulo 18, versículos del 18 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Yo le invito a que se ponga de pie para que podamos leer la escritura. Dice el 18 en adelante: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Por favor, no perdamos de vista a estos dos personajes que Pablo encontró en la ciudad de Corinto. Cuando él llega ahí, llegó débil, llegó debilitado, llegó ahí temeroso, muy enfermo. Con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y ahí ya les desperté antenas a ustedes, y llegó a Éfeso, y los dejó allí. ¿A quiénes dejó allí? A Priscila y Aquila. Ese dato va a ser muy importante en el sermón para esta tarde. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Y otro aspecto que va a ser muy importante en nuestro sermón es este: si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba perezosamente, diligentemente, lo concerniente al Evangelio, al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Va a ser importante también. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le invitaron a un café aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Lo tomaron aparte. No le dijeron: Apolos, sos hereje, Apolo. Le tomaron aparte, y esto también va a ser importante, y por eso que el Señor nos ayude con el tiempo. Le tomaron aparte y le explicaron lo que a él le faltaba conocer. Le expusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, ahora que ya le instruyeron, con gran vehemencia refutaba
públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hermano, qué porción. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos las gracias y pedimos que tu Espíritu gobierne la mente de mis hermanos y que podamos entender, pero que más gobierne la mía para poder explicarlo. En Cristo y para su gloria oramos. Amén. Cuando nosotros venimos, Estados Unidos está lleno de gente que no pertenecemos aquí. No nacimos aquí muchos de nosotros, aunque ahora muchos de ustedes ya son ciudadanos, pero no nacieron aquí. Entonces allá cuando éramos pequeños nos enseñaron algunas cosas que se fueron impregnando en nuestra mente y en nuestro corazón de lo que era o lo que significaba pertenecer a cierta región. Por ejemplo, para nosotros, los salvadoreños, hay algo que está bien cercano a nuestro corazón y son las pupusas. Por decir algo, por un ejemplo. Para nuestros hermanos mexicanos, si los tacos no tienen salsa, no son tacos. Entonces, y podemos pensar en cosas tan triviales como esa, pero yo lo hago para demostrarle el punto que para Pablo y para Pedro y para muchos de las iglesias que aún se congregaban en las sinagogas, ellos todavía tenían el nacionalismo muy impregnado en su corazón. Y ahí es donde nosotros vemos, y por eso dije yo, ya levanté las antenas de algunos de ustedes, porque Pablo tiene hecho voto ahí. ¿Por qué hace voto Pablo? Bueno, el punto es de que para ellos irse soltando de todas estas cosas que tenían que ver con la tradición judía, Pablo no lo hizo de una manera para acercarse a Dios o para querer ganar el favor de Dios. Más bien, si nosotros vamos al capítulo 6 del libro de Números, nos encontramos que ahí están los famosos votos nazarenos, nazareos. Y ahí está que no iban a tener carne, no iban a tocar lo muerto, no iban a un montón de cosas. Y una de esos votos era raparse la cabeza, tenían que dejarse crecer la barba. Y por eso es que nosotros vemos a los del Medio Oriente o nos imaginamos y siempre nos presentan las películas que en el tiempo de Cristo pues toda la gente andaba barbada por esos famosos votos nazareos. Entonces Pablo llega... vemos ahí en Hechos 18 que Pablo ha hecho un voto. ¿Por qué lo ha hecho? No lo ha hecho porque quiere ganar el favor de Dios. Él lo hace como algo, como una tradición, por decir algo. Y ese es mi punto. Y entendiendo eso, nos vamos a poder botar aquellas escamitas que nos hacen estorbo. ¿Por qué Pedro tuvo aquella visión y el Señor le dice en la visión o en el sueño le dice, Pedro, mata y come? Pedro, mata y come, lo hace 3 veces. Y Pedro, ¿qué dice? Señor, ninguna cosa inmunda he comido yo jamás. Él todavía tenía ese problema que está teniendo Pablo en este momento. Entonces, estamos claros en eso. Yo no quería ir a números, quería ir a otros elementos que tenían que ver con estos votos que hacían, en el aspecto de que para esta gente fue difícil irse desprendiendo de todas esas cosas. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta con lo que Pablo necesitaba hacer, mi punto va a ser para esta tarde es que así como Pablo, así como Pedro, así como muchos cristianos que ahora han venido a Cristo, ellos también tenían la necesidad de hacer transiciones, de hacer algunos cambios en sus vidas espirituales. Ahora, la aplicación para nosotros va a ser, y el tema lo tienen ahí ustedes en su boletín, transiciones que tú y yo debemos hacer. Transiciones que tú y yo debemos hacer. Hermanos, ustedes y yo terminamos un año viejo y estamos iniciando un nuevo tiempo, nuevos números en un calendario. Y hay cosas, y yo sé, hermanos, que hay cosas que usted debe de cambiar. ¿Y por qué lo sé? Porque hay cosas que yo también debo de cambiar. Estos hombres estaban luchando con ese va y viene
de que no querían ganar la salvación a través de esto, pero ciertamente esto no representaba nada para su vida espiritual. Y ahora yo le quisiera dejar con ese pensamiento: ¿qué debo yo de cambiar en este tiempo que yo estoy iniciando? Y mire cómo Dios en su soberanía permite que este texto quede para el inicio del año. Pedro, Pablo, Apolos, y como lo vamos a ver la próxima semana en el capítulo 19, versículos desde el 1 hasta el 7, también hay un grupo de 12 discípulos que están en ese mismo paso, en esa misma tarea de cambiar cosas o de estar en una transición. Así que la tarea del Espíritu Santo es importante y Él lo sabe, y para nosotros es importante entender estas transiciones. Es importante para nosotros tener una mirada, una visión correcta del libro de los Hechos. Y lo mencioné, no sé cuándo lo mencioné, pero fue hace un par de semanas, que nosotros no podemos tomar el libro de los Hechos como algo que vamos a repetir. Hay cosas que van a ser bueno de copiar de ellos, por ejemplo, el hecho de la comunión que tenían, el hecho de todas estas cosas, pero si nosotros queremos hacer doctrina del libro de los Hechos, vamos a encontrarnos con esos problemas, con esas dificultades. Y por eso los estudiosos dicen que el libro de los Hechos tenemos que admirar a Cristo por todo lo que hizo y admirar al Espíritu Santo por cómo inició la iglesia, pero que tenemos que tener cuidado de no ir de hacer doctrina de algunas porciones del libro. Si queremos doctrina, vamos a Romanos y vamos a otras cartas, pero no acá. Así que es importante tener una visión correcta del libro de los Hechos, una visión saludable de lo que Dios estaba haciendo. Así que desde los versículos 18 hasta el capítulo 19, 7, el Espíritu Santo se va a detener en medio de todo y nos va a mostrar algunas personas que están en esos cambios, en esas transiciones. Y el primero que estamos viendo es a Pedro. Pedro ya se quedó atrás, ya el Señor le trató con él en aquella visión y todo eso, mata y come, pero ahora tenemos a Pablo, ha hecho voto, tiene que ir a Jerusalén, el texto lo dice, y tiene que ir a Jerusalén, y el voto, por los comentarios que yo estaba estudiando, es porque él había hecho voto nazareo, y tenía que ir a Jerusalén, y por eso es necesario que yo vaya y celebre la Pascua en Jerusalén, porque ellos hacían este voto en agradecimiento porque Dios les había protegido, porque Dios les había bendecido. Y ese voto muchos dicen que lo hizo porque cuando él llegó a Corinto, él llegó, como dice en su introducción en el capítulo 1 de Primera de Corintios, él dice que llegó debilitado, llegó débil, llegó enfermo y todas esas cosas. Dios le envió a Timoteo y a Silas, luego él conoce a Priscila y Aquila y luego a todos los hermanos y él sale de ahí. Ese es el contexto. Y espero estar siendo, pues, claro con eso. Así que vamos a ver al segundo hombre. El primero ya vimos es Pablo. Él ya ha dicho en los versículos 18, mas Pablo, habiéndose detenido ahí por muchos días, ahí después se despidió de los hermanos y navegó, él salió de ahí. Pablo acaba de terminar su ministerio en Corinto. Dios le ha bendecido, Dios le ha protegido. Y Gallo, en un sentido, al final del versículo 17, le protegió, pero el Espíritu Santo, gobernando pues las acciones y la mente de Gallo, protege a Pablo, entonces él es protegido, entonces llegó el momento de irse. Se despide de los hermanos, navegó de ahí para Siria y se llevó ¿a quién? A Priscila y a Aquila. Esa pareja que había conocido allí en Corinto, un matrimonio cristiano.
Pablo se corta el pelo ahí en Cencrea porque tuvo hecho un voto. Y aquí vemos a este hombre, está todavía en esas cuestiones de transición. Pero ¿qué está haciendo Pablo? Se supone que los cristianos no deben de hacer ese tipo de cosas, diría alguien ahora. Y por eso es importante, creo yo, la responsabilidad es estudiar qué dice el texto, por qué lo dice y todas las implicaciones que tiene que tener. Y para mí es importante que como iglesia entendamos que usted y yo no estamos llamados a hacer las famosas promesas, a hacer votos. La gente hacía estos votos. Recuerda lo que hacían, lo hacían por gratitud a Dios, por una liberación que Dios había obrado en ellos. Este hombre acaba de experimentar una gran liberación en la ciudad de Corinto y muy probablemente tomó el voto nazareo por 30 días. Y un nazareo, como yo le invito a que vaya a número 6 a su casa y lea de qué era lo que Pablo estaba entendiendo. Recordemos que este hombre había sido hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a todas estas cosas. Entonces ahí está, el hombre conocía todo lo que practicaba. Entonces dejar que su cabello crezca como una señal externa para los demás y para sí mismo, no tocaría ningún cadáver, no tocaría nada del fruto de la vida, él se guardaría en santidad hacia Dios. Fue solamente una abstinencia de todo para que pudiera ponerse en manos de Dios para poder expresar su gratitud por la liberación que Dios había llevado a cabo allá en Corinto. Entonces, aquí está Pablo y nosotros inmediatamente decimos, pero él es cristiano. ¿Qué está haciendo? Claro, sí es cristiano, pero como cristiano también es judío. Y como ya dije, hay cosas que las tenía muy arraigadas a sus corazones, no de una manera espiritual, sino de una manera nacionalista, vamos a decir, o patriótica en un sentido. Y él dijo, podría haber dicho, estoy agradecido con Dios por lo que hizo y la forma en la que él se mostró conmigo allá en Corinto. Y el punto más alto de su agradecimiento es tomar ese voto. Y lo hizo lo que un judío haría. Porque esa era su vida, esa era la forma en la que pensaba. Ahora más tarde, en Corintios le dice que la separación bajo Dios no es cuestión de un voto de 30 días. Dice, sal de ellos. ¿Y qué es? Se separa de ellos y es una forma de vida prácticamente. Pero aquí todavía está operando, al menos en cierto sentido, en esos cambios. Y para Pedro no fue nada diferente. También tuvo problemas para adaptarse a los gentiles. Y de hecho, Pablo llega y le da una regañada ahí cuando tú siendo judío te comportas con los gentiles y ahí está. Y siendo un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a que judaicen? Y ahí está todo el problema. ¿Por qué? Porque todavía ellos batallaban, luchaban como lucha usted y yo con algunas cosas que creemos que nos enseñaron que eran buenas, pero que no tienen nada que ver con el Evangelio, con la salvación y nada de eso. Entonces, lo primero que podemos entender que nosotros no estamos llamados a hacer ninguna promesa en una iglesia o si va a ser una promesa, hermano, va a ser con Dios y tenga cuidado de llevarla a cabo. Señor, yo este año te prometo que voy a leer la Biblia todos los días. Son a eso de promesas, hermano, yo le tengo miedo. Porque Dios no es como mi empleador. Yo te prometo que la próxima semana vengo todo el año tempranito. No, Dios no es así. Usted le promete algo a Dios, Dios se lo toma en serio. Entonces, no tampoco como iglesia vamos a llamarle a ustedes a que haga los famosos, los ofrecimientos, las famosas primicias de lo que las iglesias ahora hablan. Traiga
todo lo que va a recibir. Bueno, algunas iglesias tengo entendido de que le enseñan a su iglesia que traigan el primer cheque que reciben en el año como primicia. Come on, dicen ahí. No, si nosotros vamos a prometer algo que sea entre Él y nosotros y procuremos que se lleve a cabo, Señor, yo quiero conocerte más, pues dedíquese a eso. Señor, yo quiero leer tu palabra, pues estudia la palabra. Señor, yo quiero ser un buen esposo, pues ora y que el Señor nos ayude a todas esas cosas. Entonces, ahí tenemos a Pablo. Ahí tenemos a Pablo. Pablo se adaptó a estas cosas, se aferró a algunas cosas judías, pero como tenemos en Números en el Antiguo Testamento, él se cortó el cabello, tenía que ser llevado a Jerusalén y allá tenía todavía, el texto no dice que el pelo todavía tenía que ser quemado como una ofrenda para completar el voto. O sea, habían varias cosas. Luego, él mismo dice que entró en la sinagoga y razonó con los judíos cuando deseaban que pasara más tiempo con ellos. No consintió, se despidió de ellos diciendo, debo por todos los medios mantener esta fiesta en Jerusalén. Y ahora tiene que llegar a Jerusalén porque tenía que quemar el pelo y quería llegar ahí para la fiesta. Y este voto era tan importante que él acortó su viaje en Éfeso y al menos en alguna parte para cumplir ese voto. Ahora, esto nos muestra el carácter de Pablo en términos de su judaísmo. Él estaba todavía en transición. Ahora, vamos al versículo 21. Vemos en el versículo 21, pero él dice, pero volveré a ustedes, si Dios quiere. Vemos ahí del 18 al 21 que tiene que llevarse a cabo esas cosas. Pero en el 21 dice, y sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y navegó a Efeso. Ahora, es algo interesante a tener en cuenta sobre lo que Pablo enseñó, que somos salvos por un acto soberano de Dios. Efesios 1, eso es muy cierto. Somos salvos por un acto soberano de Dios. Él creía que era salvo por decreto soberano, eso es por un lado. Pero ¿sabe qué más creía? No solamente creía que Dios tenía el control de su salvación, sino que también creía que Dios tenía el control de su servicio. Tenía el control de su servicio. Me voy a poner en contacto con ustedes, voy a regresar con ustedes si Dios quiere. Escuche, amada iglesia, no es solo la soberanía de Dios en el área de la salvación donde Dios está activamente involucrado, también está en el área de servicio. Dios gobierna nuestras vidas en términos de colocarnos en el lugar que Dios quiere que estemos. Y lo que quiero decir con eso es que Pablo era tan consciente de la voluntad de Dios que aparece por todas partes en sus conversaciones. En Romanos capítulo 1, versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Él no dice, iré a ustedes. Él dice, quiero ir a ustedes si es la voluntad de Dios. Luego en el capítulo 15 de Romanos, versículo 32, también la misma idea, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Él les dependía de la voluntad de Dios, no solamente en la salvación, sino también donde Dios quería tenerlo. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 19, también escribió, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré las palabras, no las palabras, sino el poder en los que andan envanecidos. Estaba sucediendo algo ahí en el capítulo 4 de 1 Corintios. Luego en Filipenses capítulo 2, versículo 24, tenemos lo mismo. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. La idea, hermanos, es que Dios está en control no solo de la salvación, sino también Él gobierna a nuestras vidas y Él nos pone y nos habilita para la labor que nosotros hemos de llevar a cabo donde Él quiere.
Ahora, Pablo creía que su servicio también estaba dirigido por Dios, así como su salvación. Miremos dos pasajes del Antiguo Testamento. En Salmos 37, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ahí está. Y tenemos otro pasaje similar en Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará. Ahí está. En Santiago capítulo 4, versículo 13, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Era lo que pensaban los traficantes de ese tiempo, era lo que Santiago está diciéndonos. Vamos ahora, Santiago 4:13, vamos ahora, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos allá y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Fade away, como dicen en inglés, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos amados, nos haría bien decir esas palabras siempre, en lugar de decir voy a hacer esto, sería mejor como recordatorio para nosotros decir si el Señor quiere. Si el Señor quiere. El hermano Luis oraba temprano ahora, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir. Y cuando a mí me llamaron y me presentaron el plan, la oración mía fue, Señor, yo solo no quiero ir, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y eso hace bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo, dependo de ti, Señor, y no de mis fuerzas. No son mis capacidades, no soy yo, sino Cristo en mí. Y creo que tenemos que hacernos conscientes del hecho de que en todo momento estamos sujetos a sus planes. Y los planes de nosotros, hermanos, si usted quiere hacer reír a Dios, cuéntele sus planes, dijimos hace un tiempo. Si usted quiere sacarle una sonrisa al Señor, cuéntele sus maravillosos planes y Él se reirá. Porque los planes de nosotros están sujetos a su voluntad. Y solo esa pequeña frase grabada y habitando en nuestra mente puede ayudarnos a recordar que nuestras vidas dependen de Él. No hagamos planes, hermanos, sin la frase, si Dios quiere, si Dios quiere. Jesús operó sobre esa base, el mismo Hijo de Dios operó sobre esa misma base en Mateo capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ¿se recuerdan la oración en el Getsemaní? Yendo poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Él sujetado a la voluntad del Padre. Y el punto es que estas personas tenían una palabra de referencia, que se haga la voluntad del Señor, que se haga la voluntad del Señor. Y esa es una palabra que debería de gobernar mi vida y la vida de la iglesia. Bueno. Volvamos al capítulo 18, así que dijo, volveré, versículo 22, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, anduvo ahí como tenía costumbre, y lo que hacía era animando y confirmando a los discípulos, animando a las iglesias. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Y luego descendió a Antioquía haciendo lo mismo. Y después de estar ahí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia. Usted ahora tal vez andaba con alguien o él solo. Bueno, mañana a qué iglesia tengo que ir. Tengo que ir a la de Galacia. Luego voy a pasar por Frigia. Luego paso por Antioquía. Y así sucesivamente, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando y
confirmando a todos los discípulos. Y eso de confirmar tiene que ver, y esa palabra tiene que ver, voy a ver si estos hermanos están en la verdad, si no se me están torciendo, si no están predicando otro evangelio, y él iba ahí confirmando a todas las iglesias, a todos los discípulos. ¿Qué pasaría si pasara por su iglesia, hermano? ¿Qué pasaría si pasara por su casa, mejor digamos? ¿Qué pasaría? Y ahí en el versículo 22, perdón, versículo 23, en el versículo 21 él termina su segundo viaje misionero y en el versículo 22 él inicia su tercer viaje misionero. Ahí en el versículo 22 otra transición, y esa es otra manera de representar, obviamente que hay un cambio ahí, e inicia el tercer viaje misionero, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y después de estar ahí por algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y ahora, los focos regresan a Éfeso, al versículo 24. Nos encontramos con nuestro segundo personaje en cambio, y es Apolos. Pablo está en su viaje misionero iniciándolo, está en Frigia y Cilicia, está preparándose para ir a Galacia. Él está avanzando, él se está moviendo, él continúa haciendo la labor que ha venido haciendo por los últimos años, va avanzando, pero mientras tanto, ¿dónde ha dejado a Priscila y a Aquila? Están en Éfeso. El versículo 18 lo dice, mas Pablo habiéndose detenido ahí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, tomó, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con ellos. Priscila y Aquila están ahí. Ahora, la escena vuelve a Éfeso, donde Aquila y Priscila están. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Alejandría pertenecía a la región de Egipto y en Egipto habían varias colonias de judíos y estos judíos consideran los estudiosos que por lo menos era 1 millón de judíos y él viene acá y él ha escuchado el mensaje hasta Juan. Y aquí yo creo que voy a discrepar, no sé si voy a pecar, pero voy a discrepar con algunos que dicen o argumentan que Apolos aún no era salvo en este momento. Y vamos a ver por qué, y usted saque su conclusión, mete hacia el estudio de la Escritura. Ahora, lo que yo sí pienso que Apolos ya era un santo del Antiguo Testamento. Vamos a verlo más adelante. Me miran bien raros. Entonces tenemos ahí a Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, un tal judío llamado Apolos, nacido en Alejandría. Y esto, hermanos, cuando la escritura habla o el texto dice poderoso en las escrituras, al estudiar el contexto de este texto, nos damos cuenta que se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Este era un hombre que había sido parte de una sociedad judía, no era un judío aislado en algún lugar, en una zona gentil. Así que este hombre, Apolos, fue destetado, fue criado, fue instruido sobre los principios del judaísmo. Ahora el texto dice de él algunas cosas que son demasiado interesantes para nosotros, demasiado interesantes en la vida de este hombre. Dice que era un hombre elocuente. Y esto no ocurre en ninguna otra parte de la Escritura. Este hombre era elocuente y algunos han querido comparar o han querido hacer una comparación si era un mejor orador que Pablo. Obviamente tenemos al apóstol Pablo, el hombre
Puede ser que no era el gran orador, pero fue un hombre que el Espíritu Santo usó para escribir 13 cartas. Entonces, ahí existe la comparación. Tenía cada quien lo suyo. No ocurre en cualquier lugar que era un hombre elocuente. Y lo que significa esto es que combina la idea del aprendizaje y la elocuencia. No es solamente es que era un perfecto, un buen orador fluido y muy elocuente, sino que su contenido, o sea, lo que enseñaba era de alta calidad, por decirlo así. Y eso solamente me recuerda a uno de los grandes eh, exponentes que la iglesia ha tenido, el pastor R.C. Sproul. Ese hombre hablaba con tal elocuencia y hablaba con tanta... su mensaje era práctico, pero era profundo y era fácil de entenderlo. Entonces, ahí lo tenemos. Este hombre era elocuente. Esto indica no solamente que tenía conocimiento, sino que también tenía una gran capacidad de comunicarse. Entonces, es un hombre elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Y qué declaración esto? Poderoso en las escrituras. Y esa palabra poderoso es la misma palabra cuando dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios, usando la palabra dunamis, que tiene que ver con dinamita, con algo potente. Entonces, este hombre era una especie de persona explosiva cuando hablaba. Cuando se trataba de las escrituras. La palabra escritura es grafé, siempre ahí refiriéndose siempre al Antiguo Testamento. Era un erudito del Antiguo Testamento que podía presentarlo con un poder absoluto. Era un hombre poderoso en términos de enseñanza. Y cuando este hombre está ahí, no tardó mucho en causar impresión. No se tardó mucho en que la iglesia lo conociera. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Este hombre se dio cuenta que habían divisiones ahí en Corinto y él tuvo una actitud que valdría la pena copiarla. Él dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, y mire las cosas que causaron pena, él se sintió apenado de lo que vio en la iglesia corintia. Él, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Mire, ahí está, ya Pablo está refiriéndose a él. Yo soy de Apolos. Entonces este hombre causó impacto donde él llegó. No sois carnales, les dice ahí al final del versículo 4. Entonces, este hombre, Apolos, en poco tiempo, de hecho, una de las cosas que usted y yo hemos escuchado, que no sabemos quién es el autor a los hebreos, ¿verdad? No sabemos. Y hay unos que se lo atribuyen a Apolos. Pero eso es un comentario adicional que quise hacer. Entonces, en poco tiempo, este hombre se dio a conocer ahí con Pablo y con Pedro en términos de la estima de la gente. Era un hombre especial, particularmente único, Apolos. Él estaba construyendo sobre los cimientos de Pablo, se había sentado ahí en la enseñanza en 1 Corintios 4, versículo 6, continúa diciendo, pero esto hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Mire otra vez Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ese era el impacto que estaba teniendo este hombre ahí. Y si pudiera tomar una pequeña frase para mí y para la iglesia, hermanos, y sacarla de la Biblia y decir que me gustaría que fuera una palabra de aplicación para mi vida, sería poder ser eso. Sería ser poderoso en las escrituras. Yo quisiera. Yo creo que
Todos quisiéramos poder contender ardientemente por la fe, todos queremos defender nuestra fe en base a lo que la Escritura dice. Y si hay una idea o una palabra que yo quisiera grabarme en mi cerebro es esa: ser poderoso en las Escrituras, para la gloria de Dios, obviamente. Entonces, pero para eso, se necesita algo más que un simple deseo. Y eso es lo que este mundo necesita. Necesita gente poderosa en las Escrituras. Y no solo el mundo necesita gente poderosa en las Escrituras, sino también la misma iglesia necesita que seamos eso, poderosos en las Escrituras. Y en tantas iglesias, hermanos, tenemos de todo tipo de personas, pero menos esto. Menos esto. ¿Y sabe qué? Se necesita compromiso, se necesita dedicación, se necesita dedicación para poder ser poderoso, ser conocedor de las Escrituras. Y gloria a Dios por personas como Apolos en la iglesia primitiva, y gloria a Dios por personas como Arcis Sproul en el pasado reciente, que nos enseñan cómo luce eso. Cómo luce, y de las personas de las cuales aprendemos. Y fue un hombre tan piadoso y tan laborioso que más tarde, cuando vio las divisiones y las disensiones que habían en Corinto, él sintió pena en el corazón. Y de hecho, 1 Corintios capítulo 16, versículo 12, dice Pablo acerca del hermano Apolos: mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo la voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Este hombre sintió pena ajena cuando vio los problemas en la iglesia. Entonces tenemos que este hombre es poderoso en las Escrituras. Venimos al versículo 25 y que dice el versículo 25: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Este hombre así había sido instruido, katecheo, en la palabra en el griego, que yo creo que si nosotros pues leemos un poquito, tiene que ver con la palabra catecismo, y el catecismo no es más que instrucción. Es una línea que leemos y luego leemos otra vez la misma línea y volvemos a leer la misma línea y la volvemos a leer y la volvemos a leer y la repetimos y leemos la pregunta y leemos la respuesta, y eso es ser enseñado, ser instruido, unas repeticiones. Y eso es lo que enseña el famoso Shema en el capítulo 6 de Deuteronomio, que dice: y enseñarás esto a tus hijos cuando te levantes. Y eso es todos los días. Cuando te levantes, cuando te acuestes, vaya por el camino. Y es por eso que cuando usted habla o hablaba con un niño israelita, este niño le citaba la ley, el Torá, como si fuera Bob Esponja. Eran instruidos. Eso era lo que era este hombre. Eso es lo que dice el versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso. No solamente había sido instruido, él puso de su parte, era de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, no perezosamente, diligentemente. Prefería poner el control remoto a un lado y agarrar la Biblia. Prefería dejar el teléfono a un lado y agarrar la Biblia. Prefería dejar de ir a pasear al mall o dejar de hacer cualquier otra cosa y agarrar la Biblia. Diligentemente. Lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, él llegaba hasta ahí, tenía cierto límite. Él aceptó todo el Antiguo Testamento hasta su cumplimiento. Hermano, yo le voy a pedir perdón, pero me voy a extender un poquito, porque quiero terminar. Él aceptó todo el Antiguo Testamento hasta su cumplimiento en Juan el Bautista. Aceptó el mensaje de Juan el Bautista de que el Mesías estaba llegando, había venido. Incluso aceptó el hecho que el Mesías era Jesús.
porque era lo que estaba enseñando. Pero ¿cómo sabemos eso? Bueno, el texto lo dice, fue instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, él habló y enseñó diligentemente las cosas de Jesús, los mejores manuscritos, las cosas de Jesús, conociendo solo el bautismo de Juan. El hombre había seguido el camino del Señor, todo el camino hasta que llegó Juan el Bautista, él estaba listo para el Mesías. Estaba arrepentido, estaba predicando el mensaje que Jesús era el Mesías, pero no conocía la plenitud de los actos de Cristo en la tierra. Solo había entendido y no había llegado más allá que el bautismo de Juan. ¿Y cuál fue el bautismo de Juan? Bueno, el bautismo de Juan tenía que ver con preparar el camino del Señor. Lucas 1:6, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor pueblo bien dispuesto. Él estaba diciendo, el Mesías viene, el Mesías viene. Ese era el mensaje o el bautismo de Juan. Y Apolos estaba listo para el Mesías, él sabía que había venido, que había muerto, que se había ido. Así que como dije hace un momento temprano, Apolos era un santo del antiguo, conocedor del Antiguo Testamento, como lo fueron varios, y vemos ahí a Cornelio, era uno que había sido instruido, era temeroso de Dios. Así que este hombre vino a Éfeso, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, y aquí está la mujer, ¿por qué la mujer es mencionada? Y aquí vamos a hablar de algunas cosas. ¿Por qué Priscila es mencionada primero y no Aquila? Esto nos dice algo. No, hermana, por favor, no se sientan que no son útiles en la iglesia. Ustedes pueden ser de beneficio enseñándole a alguien en una sala, no sé, en algo más personal. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Apolo se paró en la sinagoga en Éfeso y empezó a hablar. ¿Y quién estaba ahí? Otra vez, Priscila y Aquila siguen en la sinagoga. Todavía tenían estas cosas. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, lo escucharon predicar y Priscila y Aquila, te falta un poquito, es como que alguien esté predicando, todavía te falta un poquito, te falta la cruz. Te falta Cristo, te falta el Evangelio, te faltó, lo escucharon predicar, lo llevó hasta el borde de la cruz. Y luego Priscila y Aquila invitaron al predicador de esa noche y lo invitaron a cenar. Apolos, yo soy Priscila, soy Aquila. Muy bien hecho, Apolos. ¿Disfrutaste la cena? Ah, qué bueno. Apolos, tenemos algo que decirte. Tenemos unas cosas que nos gustaría compartir contigo. ¿Sabes lo que pasó después que terminaste tu sermón? Jesús fue a la cruz. No llegó hasta Juan. Jesús fue a la cruz, se levantó de los muertos. El Espíritu Santo ha venido, la nueva era ha nacido, la iglesia ha nacido. El Espíritu Santo se ha derramado en los corazones de los justos. Le explicaron el camino más perfectamente, más exactamente. Y sabes, lo que me gusta del hecho de que no descartaron a Apolos como un hereje, Priscila y Aquila me enseñan mucho a mí. Me enseñan que si usted no tiene la instrucción que otros tienen, yo voy a orar que el Señor primero me dé gracia a mí, luego que abra su corazón y que usted esté dispuesto a recibir la enseñanza que posiblemente haga falta. Pero en ningún momento yo voy a descalificar a nadie por falta de instrucción. Y Priscila y Aquila no lo hicieron. Ellos no dijeron, otro falso, mira Priscila, disparémosle, ¡pam! No lo hicieron. Mira, ahí va otro. En lugar de si alguien no tiene información completa en algún lugar, de al menos ir
y ver si está abierto a estas cosas. ¿Y qué dijo Apolos? Ustedes me quieren enseñar a mí. Miren, yo soy poderoso en la escritura. ¿Qué me van a enseñar ustedes a mí? No, el hombre estuvo dispuesto a aprender. Y esto a mí me enseña mucho también. Esto me enseña mucho también. ¿Y sabe qué, mi hermano y mi hermana? Hay muchas personas que sienten que están en un área alta y les gusta levantarse en su pequeña torre de marfil formada de ego, de orgullo y de arrogancia, con su pequeño rifle de ataque disparando a todos los que no están de acuerdo con ellos. Ahí tenemos a muchos. Si no estás de acuerdo conmigo, sos falso, sos hereje, sos indocto. No. ¿Qué tal que el Señor ya preparó el camino y lo único que está faltando es lo que a Apolo le faltaba? Más correctamente, el camino de la salvación. Me encanta la actitud de Apolos, perdón, de Priscila y Aquila, pero también me encanta la actitud de Apolos. Él no cerró sus oídos y dijo, ya lo sé todo, hombre. Hey, no estás leyendo el versículo 23 que dice de mí la Biblia. No dijo eso. Lo invitaron, lo tomaron aparte, parte también. Me enseña Priscila y Aquila la prudencia. Ellos no se pararon ahí en la banca y estaba Priscila y Aquila. Apolo, estás equivocado. No, le tomaron aparte. Vamos a comernos un Yogurtland y después te voy a llevar a Chipotle y ahí vamos, después disfrutar Chipotle y todas estas cosas. Ok, vení, te queremos explicar más exactamente el camino del Señor. Le dieron la verdad de Jesucristo, el camino se redujo. Juan el Bautista preparó el camino y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy qué, yo soy el camino. Y le presentaron más perfectamente el camino del cristianismo. Hechos 9:2, Hechos 19:9, el camino. Le dijeron la plenitud de los hechos sobre Cristo. Versículo 17. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y recibieron a los discípulos. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegando allá fue de gran provecho. Una vez que fue instruido, este hombre fue de gran provecho. Fue de gran provecho. A los que por la gracia habían creído. Pero mire lo que pasó, y esto es hermoso, cuando llegó a Corinto los ayudó mucho. Amada iglesia, la razón por la que el Señor salva es para su gloria y para que usted y yo vivamos para Él. Y llegó a Efeso y en el momento en el que llegó a Corinto ayudó mucho, fue de gran provecho, ayudó a la iglesia, pero tomó el Antiguo Testamento y solo demostró que Jesús era el Mesías, pero cuando llegó al versículo 28, Priscila y Aquila hicieron una gran labor, la labor que yo quiero que esta iglesia haga de ahora en adelante, porque mire el producto de esa instrucción que le faltaba a este hombre. Versículo 28, porque con gran vehemencia, ahora que ya conoce todo el camino del Evangelio, el camino del Señor, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Los aplastó con sus argumentos y este hombre, si ya era elocuente y poderoso en las Escrituras, ahora se imaginan con la verdad de Cristo revelada en su totalidad, en su mente y en su corazón, fue de provecho cuando estuvo ahí. Yo quiero ser de provecho, hermano. ¿Y usted? No solo ayudó al cuerpo de creyentes en el versículo 27, sino que destruyó a los incrédulos con el poder de su predicación en el versículo 28. Y ahí encontramos con dos en transición, primero Pablo, luego Apolos. Y qué emocionante es ver lo que Dios está haciendo en la vida de ellos y en la vida de la iglesia cuando nos disponemos a conocer lo que Dios dice, lo que la Biblia dice. Y tenemos que estar agradecidos por lo que el Espíritu Santo ha hecho no solamente en la vida de ellos,
sino también en la vida de nosotros. Y para aterrizar, hermanos, ¿qué necesita usted dejar de lo que el 2025 fue su aguijón o fue su lucha? Hubo algo con lo que luchamos. Pablo luchaba con eso, Pedro luchó con eso, Apolo luchó con algunas cosas, los discípulos, los 12 discípulos del capítulo 19, versículos de 1 al 7, también están en esa transición. Entonces nosotros también lo estamos. ¿Se imagina que en base a cómo terminamos el 2025, al final del año viniera alguien y nos hicieran un sondeo, cómo estamos terminando el 2026? Yo quisiera haber o terminar el 2026 conociendo mejor a mi Salvador, adorando mejor a mi Salvador, obedeciendo más a mi Salvador, santificando más para mi Salvador. ¿Cuáles son las resoluciones suyas para este nuevo año? ¿Tienen que ver con su crecimiento espiritual? Tenemos resoluciones, pues sería mentiroso si no hay un plan. Bueno, yo este año quisiera pues avanzar un poquito aquí en esto, en lo otro, cosas que son necesarias, no están mal en sí mismo, pero tienen que ver con su crecimiento, tienen que ver con su comunión con Él, tienen que ver con su santificación. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que Cristo sea exaltado. Oremos. Alabamos tu nombre, Señor, porque es sobre todo nombre. Bendito eres por la obra que hiciste en el corazón de Pedro, de Pablo, de Apolos, lo que hiciste en los 12 hermanos que vamos a ver la próxima semana, si tú así lo quieres, si es tu voluntad. Pero, Señor, eso sucedió como ejemplo para nosotros. Y en áreas nuestras también necesitamos tener esas transiciones, sufrir cambios, esa metamorfosis, porque podría ser el caso que muchas veces ni se me nota que soy cristiano. Y Señor, al reconocer que soy débil, Señor, qué bueno que tu Espíritu me redarguye y me convence de pecado, porque está abierto, Señor, a esos cambios y esa transformación que tú ofreces a través del lavamiento del Espíritu, a través de tu palabra. Como iglesia, Señor, depositamos en ti este año que iniciamos. Que cada día, Señor, nosotros seamos conscientes y seamos intencionales, Señor, cada día en quererte conocer más, en obedecerte, en nuestra comunión contigo, Señor, en nuestra obediencia, nuestra santificación. Y todo lo demás, Señor, tú has de tener cuidado de ello. Encomiendo, Señor, a ti mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Señor, nosotros hemos terminado un año con gran gozo porque tú has sido bueno con nosotros. Tú has, Señor, nos has bendecido como iglesia, Señor. Y estamos agradecidos con eso y queremos permanecer con un corazón agradecido, Señor, lo que reste de nuestra vida. Por lo grande que tú eres, por lo maravilloso que tú eres. Que tu presencia, Señor, no sea parte de nosotros. Que tu Espíritu, Señor, nos instruya y nos capacite para toda buena obra. Señor, por los enfermos, por los necesitados, por los débiles en la fe, por los faltos de instrucción, por todo, Señor, te pedimos. En el nombre de Jesucristo descansamos en tu soberana voluntad.
Por los méritos de Cristo nosotros oramos estas cosas. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.